Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Y vamos a leer del versículo 7 al 13. Marcos, capítulo 6, versículos del 7 al 13. Dice la palabra de Dios. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Amén. El Señor bendiga la lectura de su palabra, y vamos a escuchar a nuestro hermano. Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con los mensajes que hemos venido dando del libro de Marcos, mis hermanos. Vamos a orar primeramente. Padre bendito, cuántas gracias te damos porque nos permites en este momento dar inicio a este mensaje, Padre, que he preparado para mis hermanos, para mí mismo, Padre. Seguimos estudiando tu palabra, Padre, para que tú nos muestres la mejor forma en la que podamos, Padre, nosotros asimilar todas estas situaciones, Padre, que nos das para vivir mejor, para poder nosotros utilizar, Padre, todos esos elementos, todas estas herramientas que tú nos das, Padre, para predicar el Evangelio, Padre. Gracias te doy, Padre, porque al primero, Padre, que estudies a mí, Padre, permite que este mensaje llegue a la mente, al corazón de cada uno de mis hermanos, Padre, que sea de bendición de sus vidas. En el santo nombre de Señor Jesús. Amén. Y bueno, pues ya le dimos lectura a este pasaje y pues, continuamos ahora en el capítulo 6 y vimos anteriormente un versículo donde dice que Jesús recorría las aldeas de alrededor enseñando y posterior a este recorrido dice el siguiente versículo: llamó a los 12 y comenzó a enviarlos. La semana pasada tuvimos la oportunidad de escuchar en el mensaje de nuestro hermano Jorge, que nos habló sobre el rechazo de la gente de Nazaret, nos habló sobre la incredulidad de esta población que sorprendió a Jesús, pero esto no lo desanimaba. Su idea era clara y nada podría detener la misión del Hijo de Dios. Mientras hubiera un mundo necesitado de escuchar el Evangelio del Reino de Dios, por supuesto. Y el título del mensaje que nos dio nuestro hermano se llamaba La increíble incredulidad, porque realmente sí es increíble. Y bueno, con relación al propósito de enviar a los 12 a predicar, no solo tenía el fin de extender el reino, sino que también servía para que los apóstoles ganaran experiencia y especialmente aprendieran a confiar en el Maestro, estando alejados de él. Podríamos decir que era un entrenamiento que serviría para prepararnos para el día cuando el Señor, una vez que finalizara justamente su obra en la tierra, en la cruz, regresara al cielo y ya no estuviera presente en medio de ellos. Mis hermanos, un ejemplo muy simple de las experiencias de vida
personales de cada uno, la vemos en nuestros hijos, para aquellos que tenemos hijos, que les enseñamos, los preparamos, los enviamos a la escuela donde estudian y son capacitados en alguna especialidad, para que el día que nosotros, sea que vivamos o no, ellos puedan enfrentar la vida solos. Yo creo que siempre quisiéramos estar junto a ellos y sus familias también, pero esto muchas veces no es posible, porque justo preparamos a los hijos para aprender a volar solos, sin depender de los padres. A nosotros mismos ya nos tocó vivir esa experiencia, esta situación. El pasaje del día de hoy es realmente muy instructivo, que tiene grandes lecciones para nosotros este día, ya que vemos en estos textos que Jesús intensifica aún más estos esfuerzos evangelísticos, porque ahora los multiplica y envía a los 12 discípulos para que hagan la misma labor que él estaba desarrollando. Ahora, ¿cuál es el propósito del Señor al enviar a los 12 a predicar? Por supuesto, el objetivo principal es extender el reino de Dios. Esta era la fórmula perfecta. El conocimiento de Dios trasciende gracias a la predicación del Evangelio. Este es el principal propósito, aunque no el único: expandir el reino de Dios. Los 12 evangelistas deberían recorrer diferentes lugares hablando sobre la obra de Jesús. Otro propósito era, por supuesto, que los apóstoles adquirieran experiencia y aprendieran a confiar en el Señor. Esta era la mejor manera de poner en práctica todo lo que venían aprendiendo, las enseñanzas que habían obtenido, que habían recibido justamente de Jesús. Había llegado el momento de pasar del aprendizaje a la acción. Hermanos, recordemos que el Señor fue cuidadoso de mostrar su poder a sus discípulos en los momentos más adversos, que ponen al hombre en la condición de impotencia, sin fuerzas para luchar contra la furia de la naturaleza, justamente sobre los demonios, sobre la enfermedad y lo principal, sobre la muerte. Ahora, era el momento de salir solos sin el Señor, pero confiando en Él, lo cual tendría un doble efecto, tendría doble situación: practicar y ganar experiencia, para que al instante que el Señor ya no estuviera corporalmente, físicamente, cuando el Señor muriera, resucitara y ascendiera al cielo, desde luego ya contarían con el Espíritu Santo y Jesús estaría intercediendo por ellos desde el cielo. Jesús llama a los 12 y su estrategia es enviar a los apóstoles de 2 en 2 a diferentes sitios. Esto es sin duda un ministerio especial. Ya no van a predicar como cualquier ciudadano, ya no son cualquier persona, van como apóstoles, como un grupo escogido por el Señor. Y aquí podemos comprobar que el llamamiento al servicio siempre procede del Señor. Él tiene la autoridad para hacer esta convocatoria. Hablando de nuestra iglesia, hermanos, es un punto importante estar atentos si el Señor nos hace un llamado para desarrollar un ministerio, ya que Él se encargará de capacitarnos por medio del Espíritu Santo, dándonos los dones necesarios para llevar a cabo ese ministerio. Así es que nuestra tarea es aceptar justamente cuando hay un llamamiento que venga de nuestro Señor. Y bueno, hermanos, yo creo que a veces nos hemos planteado la pregunta, nos ha sucedido: ¿por qué si Dios es tan poderoso necesita que le ayudemos? ¿Por qué si Él es tan grande, tan maravilloso, necesita de nuestra ayuda? Y la respuesta es muy clara: realmente Él no necesita nada de nosotros, pero en su misericordia quiere darnos ese altísimo honor de ser colaboradores suyos en el reino de Dios. Considero que cualquier ministerio que recibamos es de alto valor, ya sea como predicador, pastor, como diácono, como maestro, como misionero o encargado de diferentes áreas dentro de la iglesia, en diferentes ministerios, mis hermanos. Todo esto es muy importante,
por el simple hecho de que el llamado proviene de Dios. Cualquier labor que estemos desarrollando en la iglesia, para Dios no hay diferencia. Todos somos iguales, desde el más alto rango, vamos a decirle, o la responsabilidad dentro de la iglesia y hasta la más pequeña, mis hermanos. Y bueno, trabajando en equipo, justamente, eso es lo que se trata todo esto. Es curioso que Jesús envía de 2 en 2 a los apóstoles, pero hay ventajas evidentes para estar juntos. Veamos lo que nos dice Eclesiastés 4, 9, 12. Dice: mejores son 2 que 1 porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si 2 duermen juntos se calentarán mutuamente. Más, ¿cómo se calentará uno solo? Si alguno prevalece contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Por lo anterior, podríamos enumerar algunas de las ventajas de esta medida. Permitiría la comunión fraternal entre ellos. Serviría de mutuo socorro ante las adversidades. Podrían aconsejarse mutuamente ante las dificultades. Recibirían ayuda y aliento el uno del otro. Y por último, según la ley, serían testigos válidos al ser al menos 2. Hermanos, todas las iglesias del mundo tienen un líder principal. No obstante, ese pastor o predicador tiene el apoyo de los hermanos y necesita el apoyo de los hermanos para desempeñar tareas dentro de los diferentes ministerios de la iglesia. En comunión, precisamente en amor fraternal, para ser edificados y edificar a los demás, para alentar y animar ante cualquier prueba o adversidad. Hermanos, Betania se ha sostenido gracias a que todos hemos puesto nuestro granito de arena, para que siga adelante, esperando contar con un líder, con un pastor que Dios ha de enviar. Estamos orando por ello. Por lo pronto, cada uno de nosotros somos importantes para que Betania siga en pie. Ahora, volviendo al tema de este día, una razón importante que podríamos también es pensar que siempre estar 2 personas juntas es de gran apoyo, ya que es un testimonio válido en el mundo. Y también en un momento de que haya un juicio que pudiera presentarse justamente, que pudiera estar uno solo, a lo mejor no le creen, y estando 2 personas hay un testigo. Entonces es una situación importante. Entonces hablamos de que hay 2 testigos válidos, porque de lo que ellos digan puede haber consecuencias legales. Lo que está claro de este principio de 2 en 2 establecido por el Señor fue inspiración para los líderes de la iglesia primitiva, como lo pudimos comprobar en los Hechos de los Apóstoles, que había parejas. Pedro y Juan iban juntos a predicar en el templo. Pablo se unió a Bernabé. Tiempo después, Pablo y Silas formaron un equipo. Bernabé y Marcos formaron también otro equipo, siempre de 2 en 2. Hermanos, tal vez esta sea una de las enseñanzas fundamentales del cristianismo, el aprendizaje de trabajar conjuntamente con otros hermanos. Porque por increíble que parezca, hay líderes que llegan a ver a otros pastores como rivales. Tristemente hay una situación muy común en ese sentido. Otros quizás no quieren repartir las responsabilidades y quieren hacerlo todos solos. O puede darse el caso de que haya líderes que delegan toda la responsabilidad de los hermanos y descuidan su liderazgo dentro de la iglesia. Lamento decirlo, hermanos, pero hay familias pastorales que llegan a sentirse propietarios de las iglesias que dirigen. Así es que debemos de ser muy, muy cuidadosos en el respeto y la responsabilidad en el desempeño del ministerio que tenemos cada uno dentro de nuestras iglesias. Hermanos, este texto nos deja una gran lección, porque siempre que haya afinidad espiritual, es importantísimo seguir este principio por nuestro propio bien. Las iglesias en el Nuevo Testamento tenían pluralidad en su gobierno, pluralidad de ancianos o de pastores. El pastor único no es un modelo bíblico, es más saludable 2 o más, por las razones que ya hemos explicado.
a veces es tan ventajoso e ignorado que es necesario darle la debida atención a este tema. Un pastor que cuenta con el apoyo de los miembros de la iglesia, eficiente y quita la carga de trabajo del mismo, pero lo más importante es que todos participemos y contribuyamos a las tareas dentro de la iglesia del Señor, como lo dije anteriormente. Ahora, la autoridad que viene de Dios, ese título justamente que le puse más bien es la autoridad solo la puede otorgar Dios. Ahora vemos que dice que Jesús también les dio autoridad, y este es un concepto que una vez más surge de Dios. Cuando pertenecemos a una iglesia, Dios le da la autoridad a los pastores. Dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermanos, ¿tenemos alguna duda sobre la autoridad que ejercemos? Si alguno de nosotros tenemos autoridad en el ámbito en el que nos movemos, es porque Dios nos la ha dado. No hay nadie en el mundo que haya adquirido la autoridad por sí solo. Dios siempre tiene el control de la autoridad para cada individuo. Lo podemos comprobar en las Escrituras, que la autoridad viene de Dios a los hombres. Este es un tema importante. Y estos son algunos de los ejemplos de autoridad que da el Señor en la Biblia. Dice sobre la autoridad sobre los hijos en Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. La autoridad de nuestros gobernantes, Romanos 13:1-2, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y luego dice, autoridad en el trabajo, Efesios 6:5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Con relación a la autoridad que deben ejercer los maridos sobre la esposa, hoy es un tema controversial, pero la Biblia nos dice con toda claridad. Hay diferentes referencias donde se exhorta en esta dirección porque Dios lo ha mandado. Veamos lo que nos dice Efesios 5:22-24. Los casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Dice en 1 de Pedro 3:1, asimismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y para los esposos, en 1 de Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honra a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Este texto habla del trato y el cuidado que debemos de tener al tratar a nuestras esposas. Más que una recomendación, es una orden que proviene del Señor. Hermanos, la autoridad, ya lo mencioné antes, no viene de nosotros. La autoridad es delegada, nos viene de parte de Dios. Así es que después de ver el significado de este tema, veamos que cuando desobedecemos, nuestros pastores, los hijos desobedecen a sus padres, no respetamos a los gobernantes o nuestros jefes, las esposas no se sujetan a los maridos y los maridos no les dan el trato adecuado, estamos desobedeciendo a Dios. Por este mismo principio de autoridad, la falta de respeto a esta autoridad es una falta de respeto contra Dios mismo. Por supuesto, estamos hablando de una autoridad ejercida correctamente, porque también la Biblia nos dice que es imprescindible obedecer antes que a los hombres. Cuando los hombres abusan de su autoridad o la usan ilegítimamente, van en contra de lo establecido por Dios mismo. Así es que, entendiendo todas estas situaciones, estos límites, siempre debemos de sujetarnos a la autoridad puesta por Dios.
Veamos entonces que Dios es la fuente de toda autoridad, pero en este texto nos encontramos que es el Señor Jesucristo quien le da esa autoridad, porque es lo mismo. Él ya ha demostrado que era el Mesías, era el Hijo de Dios. Aquí le manda a estos 12 apóstoles con su propia autoridad, porque Él como Dios tiene la autoridad. Dice Mateo 28, 18, 19, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, ¿con qué claridad habla Jesús? Dice: toda potestad, o sea, autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. No hay lugar en la tierra donde el Señor Jesucristo no tenga autoridad. No hay nada que esté fuera del ámbito de la autoridad. Y es que con esa autoridad fue como envió a esos 12 hombres, pero ya vimos que les enseñó que Él tiene la autoridad. En pasajes anteriores vimos cómo Jesús mostró su autoridad en los siguientes textos. Ya lo vimos en el libro de Marcos, en Marcos 1:22, les mostró que Él tiene autoridad en la enseñanza. Marcos 1:27, que tiene autoridad sobre los espíritus inmundos. Marcos 2:10, que tenía autoridad para perdonar pecados. Marcos 4:39 y 41, que tenía autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza. Y por último, Marcos 5:39, el Señor demostró que tiene autoridad sobre la muerte. Ahora, después de ver la importancia sobre el tema de la autoridad, llega el momento en que hay que ponerla en práctica, de aplicarla correctamente. Antes de que los 12 fueran enviados a predicar, deberían de ser plenamente conscientes de que quien que está encima de ellos tiene autoridad o no tiene autoridad para enviarlos a cumplir lo que les estaba pidiendo. Claro que tenía autoridad, era el Señor Jesús el que les estaba mandando con una autoridad y les estaba dando autoridad. Sé que es reiterativo, mis hermanos, pero sin autoridad no hay obediencia, no hay respeto, no hay orden, y todo esto genera una serie de situaciones que justamente no darán buenos resultados. Se necesita la autoridad en cualquier ámbito, mis hermanos. Saliendo un poco del tema, hoy estamos viviendo en un país con muchísimos problemas, justamente por falta de autoridad, por falta de orden, por falta de reglas, por falta de muchas situaciones. Entonces, hay una gran injusticia, una gran impunidad, y lo más lamentable de todo esto, mis hermanos, es que seguimos escuchando el mismo discurso desde el momento que inició su mandato este gobierno. Los culpables de todos los males del país son los gobernantes pasados. Nuestro líder principal no ejerce su autoridad, ejerce su autoritarismo. Al fin y al cabo, todo lo que está pasando en México a él no le afecta, a él no le interesa, porque vive pues en su palacio con toda clase de lujos y comodidades, mientras en México las cosas están muy difíciles. Este personaje no entendió lo que significa la autoridad de nuestro país, y créanme que como mexicano lo respeto como me pide Dios, cumpliendo con mis obligaciones fiscales, respetando las leyes cívicas, de tránsito y la Constitución, pero que quisiera verlo como un verdadero mandatario preocupado por su país y ayudando a los pobres, como dice él. Todo solo queda en el discurso, la realidad es muy distinta. Regresando al tema del día de hoy, era fundamental que antes que los 12 fueran enviados a predicar, estuvieran plenamente conscientes de que quien les enviaba tenía toda la autoridad, ya lo mencionamos. En realidad, cuando Jesús estaba enviando a los 12 a predicar el Evangelio del Reino, lo que estaba haciendo era enviarlos a reclamar su autoridad sobre este mundo. Él es el único que tiene el derecho legítimo de exigir lealtad a todas las personas que existen en el mundo, y observamos que la forma de hacerlo no era hablando a cada persona desde el cielo, sino enviando a sus discípulos en su nombre y con autoridad,
Dice Mateo 10:40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. En esto consiste la verdadera evangelización, en hacer un llamado a las personas de toda índole para que reconozcan la autoridad de Jesús en sus vidas. Por esta causa, los discípulos de Jesús deben estar preparados para enfrentar el rechazo, la burla, el escepticismo, incluso la persecución. Lo mismo el Señor anunció que esto ocurriría. Dice Mateo 15:18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Y en Mateo 6:11 dice, y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren. El rechazo no debe de sorprendernos, especialmente en tiempos de relativismo como los nuestros, cuando las personas no aprecian la verdad objetiva e inalterable en este contexto. Predicar que a Cristo le corresponde toda la autoridad será visto por el mundo como una actitud arrogante, que no tiene en consideración las otras creencias, otros líderes religiosos del pasado o del presente. Por esto es prioritario que cualquiera que vaya a predicar el Evangelio de Cristo esté plenamente seguro de la autoridad que Dios nos ha dado, o seguro también de la autoridad de nuestro Señor Jesús. Ahora, hablando de la provisión de Dios, que nunca falta, nosotros somos testigos de eso. Pasemos a los siguientes textos, 8 y 9, que dicen, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Los discípulos de Jesús no debían llevar provisiones para el camino, sino confiar en Dios para todo, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Esto es lo que llamamos nosotros vivir por fe. Hermanos, este es un tema complejo hoy en nuestros días, ya que contrario a los que recomienda el Señor Jesús a los 12, los discípulos de Jesús no debían llevar provisiones para el camino, sino confiar en Dios. Justo esa sencillez contrasta con los lujos y extravagancias y excentricidades con los que viven muchos líderes religiosos hoy en el mundo. Recurriendo al internet, que es, como dirían por ahí, el tumbaburros, este es el top, los datos del top de las iglesias, 9 iglesias más ricas en la tierra. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días con $100 millones, la Iglesia Católica en el Vaticano con $33 millones, la Iglesia Católica en Alemania con $26 millones, la Iglesia Católica de Australia con $22.3 millones, la Iglesia de Inglaterra con $12 millones, la Iglesia de la Trinidad con $6 millones, la Iglesia Opus Dei, parte de la Iglesia Católica, con $3 millones, la Iglesia de Scientology con $2.5 millones, y finalmente en el 9 la Iglesia Católica en Filipinas con $2 millones. Qué gran diferencia, mis hermanos, de la época de la que estamos hablando, cuando los primeros evangelizadores del mundo asumieron la gran encomienda de parte del Señor Jesús para compartir la palabra, sencillos, humildes, con diferentes oficios, pero finalmente fieles, obedientes al Señor. Es increíble que hoy los líderes espirituales en el mundo se muevan solo por dinero. También es incomprensible que estas personas que no solo no obedecen los mandamientos del Señor, sino que además en muchos casos hacen alarde público de su alto nivel de vida, y que todavía tengan miles de seguidores que ingenuamente contribuyen para que puedan seguir manteniéndolo. Tan culpables son los unos como los otros. Los discípulos del Señor solo deberían llevar un bordón, que es un bastón con punta de hierro y de mayor altura que la de una persona adulta, y la ropa que portaban. No debían llevar nada más para el viaje, ni dinero, ni comida, ni muda de ropa. Hermanos, esto podría parecer una locura, pero tenía un objetivo: comprobar la ayuda constante de Dios. Ellos debían mirar hacia arriba, esperando en Dios,
nosotros para el suministro de las cosas necesarias y evitar la tentación de mirar a los hombres o de fijarse en sus circunstancias. Esto nos deja una gran lección, mis hermanos, porque cuando regresaron de esta misión y de otras a las que el Señor les envió, ninguno se lamentó porque les hubiera faltado algo. Más bien volvían llenos de gozo y de admiración por la ayuda del Señor. Hermanos, existen hoy en día muchos misioneros que deberían de considerar este tema, ya que es justo la personalidad que debe de asumir al tomar la decisión de partir a predicar el Evangelio. Hablar de la obra del Señor, tener ánimo y buena actitud, por supuesto, hoy en los tiempos modernos, contar con el apoyo de diferentes iglesias para los gastos más elementales, pero un misionero, sea que vaya solo o con su familia, debe de tener la característica de la humildad, confianza, pero lo más importante, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, un lugar de descanso. Continuamos en el versículo 10 que dice, y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. La generosa hospitalidad del oriente de aquellos días había de suplir vivienda y alimento. Es lamentable que hoy en nuestros días esta práctica se haya perdido. Gracias a Dios aún existen algunos países donde es frecuente encontrar que cuando un hermano es invitado a predicar, a dar alguna plática, se le hospeda en un buen hotel de la ciudad, de la región, o se le da posada en la casa de algún hermano, se le proporciona transporte, se le dan alimentos, lo cual es una bendición para que el misionero o su familia estén cómodos. Pero también está el lado contrario de la moneda, ya que hay iglesias que no practican la misma hospitalidad y los misioneros tienen que adaptarse por sus propios medios. Recordemos lo que nos dice Hebreos 13:2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedan ángeles. La instrucción de Jesús era clara. Los hermanos debían estar juntos en la misma casa hasta que salieran de la ciudad. Tendrían que evitar, por lo tanto, cambiar de una casa y otra, tal vez para buscar y encontrar mejores alojamientos. A lo mejor bien, ay, mira, esta tiene un balconcito, pero de este lado pues no tiene nada más tiene una ventanita, ¿no? Entonces, para evitar esas situaciones deberían ir de dos en dos, ya que esto podría generar justamente las disputas o rivalidades. Esto debería ser evitado. Dice Primera de Pedro 4:9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Un siervo del Señor debe de tener la característica por ser sencillo, no debe de preocuparse por cosas suntuosas. Ahora, aprendiendo a manejar el rechazo. Puede suceder que las cosas no fueran como se habían planeado y Jesús ya había pensado en esto. Así es que dice en el texto 11, y si en algún lugar no os recibieren ni oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquellas ciudades. Imagínense ese comparativo, no sé si suena fuerte, ¿no? La misión de los 12 se debería llevar a cabo respetando la libertad humana. Precisamente, hay que considerar que el Evangelio solo puede ser ofrecido, pero nunca impuesto. Así es que la instrucción era que en caso de que las personas a las que se les hablara de dicho Evangelio que no quisieran recibir ni oír a los misioneros, estos deberían salir de ese lugar. Quizás sea un poco complicado tomar la decisión, el momento en el que se debe de abandonar el esfuerzo misionero en un lugar concreto por falta de respuesta positiva a la propuesta del Evangelio. Ya lo hemos visto, muchas personas no les gusta hablar, no les gusta escuchar, no les gusta saber absolutamente nada y nos corren, o dicen, ¿sabes qué? No quiero hablar de eso, no me interesa. Es común esta parte. Entonces, había la posibilidad de que sucediera esto a los 12 enviados, ¿verdad? Así es que debemos de considerar que cada misionero puede actuar de manera diferente. Habrá algunos que debieran perseverar en la tarea de predicar, mientras
Están orando por esas personas, pero debe de estar muy atento para entender a la dirección del Señor, que puede ser removido a otro lugar como consecuencia de un reiterado rechazo. Sin duda estas decisiones no son fáciles de tomar, pero el Señor siempre tiene la última palabra. Mis hermanos, en cualquier caso, no dejemos que el rechazo nos paralice o nos apanique. Es común, sobre todo en estos tiempos, de que la gente esté completamente cerrada y que no quiere escuchar sobre el Evangelio. Pero dice Jesús, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. Esto significa actuar con diplomacia, dejando un buen referente de respeto. Era mejor continuar a otra ciudad que seguir insistiendo en ese sitio. En la antigüedad, valga como comentario, sacudir el polvo de las sandalias era una forma gráfica de manifestar su repulsa, o sea, una reprimenda, según la ley rabínica. Cuando un judío entraba en Israel, viniendo de un país gentil, debería sacudir todas las partículas de polvo de la tierra inmunda de donde venía, sus zapatos, su ropa, justamente. Así es que venía a simbolizar que aquella ciudad que rechazara el anuncio del Evangelio sería considerada como un lugar pagano. Un castigo más duro para otros pecadores. A los discípulos no les mandó ejecutar ningún juicio sobre aquellos que rechazaran el Evangelio. Ellos no podían tomar acciones concretas en contra de la persona que no quisiera escuchar la palabra. Hermanos, ¿cuántas guerras se habrían evitado en este mundo si algunas religiones muy mal llamadas cristianas hubieran entendido este principio, ya que es muy fácil que el espíritu religioso pagano sienta el deseo de utilizar la fuerza contra aquellos que no comparten sus creencias? En otro mensaje hablé sobre emitir un juicio en contra de las demás personas. El verdadero cristiano sabe que él no tiene autoridad para ejecutar ningún tipo de juicio. Debe de estar plenamente consciente de que hay un día del juicio para aquellos que rechazan el Evangelio y será Dios el que nos va a juzgar. Este debe de ser una de las razones que deriven en sentir el deseo de trabajar más arduamente en la predicación del Evangelio, orando sin cesar por las almas que están en el camino de la perdición eterna. Hermanos, la declaración del Señor no solo anuncia que habrá un juicio, sino también el criterio por el que se llevará a cabo. A mayor revelación, ahora, mayor responsabilidad también. Aquellos que escucharán el Evangelio predicado por el Señor y sus discípulos tendrían una luz mucho más clara que la que tuvieron los habitantes de Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, la dureza del juicio también sería mayor. Y el juicio sobre estas dos ciudades no fue liviano, no fue nada liviano, mis amigos. La predicación más importante para que los hombres se arrepintieran. La primera parte de su misión estuvo dedicada a la predicación, fue una extensión de la del mismo Señor. Marcos 1, 14, 15 dice: después que Juan fue encarcelado y Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ellos no inventaron el mensaje, no predicaron lo que a ellos les parecían sus propias opiniones, sino que lo que Jesús les había encargado, digamos que le dio un discurso más preciso y efectivo, pero el tema principal de su mensaje tenía que ver con el arrepentimiento. ¿Qué palabra, mis hermanos? Dice en el versículo 12: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Una característica del cristiano, mis hermanos, es precisamente el arrepentimiento. El significado de esta acción debe de ser un cambio de vida que produce frutos en una nueva conducta. No es solo emocionalismo, debe de ser algo revolucionario. Es mucho más que sentir pena o pesar por algún pecado cometido. El arrepentimiento implica darse cuenta de que el camino que se había estado siguiendo era el equivocado. Es algo radical que supone un cambio total de la vida en todo su ser.
Aquel que quiera recibir a Dios debe tomar todos sus pecados y dejarlos a Dios para que su vida sea purificada y renovada totalmente. Quizás haya pecados que dejaron secuelas importantes, pero el Señor aún en las situaciones más delicadas mitiga, suaviza y atenúa el daño que haya causado una adicción, una infidelidad, un engaño, una enfermedad, quizás un deceso. Dice un canto: consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti, y que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio y bello. Así es, hermanos, Dios reduce a cenizas todos nuestros pecados y jamás se vuelve a acordar de ellos, pero para eso necesitamos arrepentirnos. La importancia del arrepentimiento. Mis hermanos, para entrar al reino de Dios es necesario arrepentirse. El pecado deshonra a Dios. En Lucas 15:21 dice: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y luego dice Lucas 11:4: y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Lo cual nos pone en deuda con Él. La única manera para poder disfrutar de su perdón y restablecer el honor divino que nosotros desprestigiamos mediante nuestros actos y conducta. Así es que lo único que modifica esta situación justamente es el arrepentimiento. Un llamado urgente al arrepentimiento. En el mundo, hoy más que nunca es urgente que los hombres escuchen el Evangelio y vengan al arrepentimiento. Dios ha sido paciente y misericordioso, pero pronto llegará el juicio de Dios y será demasiado tarde y será un juicio muy duro. Ya lo vimos en Marcos 6:11, dice Marcos 1:15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. La humanidad hoy está viviendo contra el reloj, porque no sabemos cuándo va a llegar nuevamente el Señor Jesús. La autoridad para echar fuera demonios. Finalmente, vemos lo que nos dice en el versículo 13: y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Consideremos, hermanos, que esto venía a ser una demostración de la naturaleza del reino de Dios. Los pobres que vendrían después, que rompían el mundo para sanar y para salvar, dice Hebreos 6:5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Al mismo tiempo que Jesús y ya hacían estas obras, que como dice en Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Hermanos, la misión perdura hasta que Jesús regrese a la tierra. Finalizo este mensaje diciendo que no debemos pensar que la misión solo se centró en esos 12 hombres, en esos 12 apóstoles, en esos 12 discípulos que Jesús mandó a predicar. En un corto espacio de tiempo, esa misión era solo el inicio de la gran encomienda que está dirigida a todos los hombres de la tierra, que estén dispuestos a prepararse para servir en la obra del Señor, que usen la autoridad que Jesús les dio de manera sabia, que vengan al arrepentimiento de corazón y que estén dispuestos a evangelizar a todos aquellos que no conocen el plan de salvación de Dios en sus vidas. Esta misión no ha terminado, esta misión continúa y nosotros somos responsables de continuar esta misión. No solamente fue la misión que se les dio a esos 12 hombres. Ellos fueron, gracias a Dios, enviados de 2 en 2 para que nosotros pudiéramos hoy estar aquí conociendo de la palabra, preparándonos, pero también para compartir la palabra con todos los demás. Por último, les dejo el texto que ya hemos leído, mis hermanos, en Mateo 28, 19, 20, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre bendito, cuántas gracias te damos. Porque, Padre, esta visión que tú pusiste en estos 12 hombres, Padre, daba inicio justamente, Padre, a salir a evangelizar, Padre. Que a pesar de tener diferentes oficios, Padre, estos hombres valientes, esforzados, confiados, Padre, escucharon, Padre, las instrucciones de nuestro Señor Jesús. Y damos gracias, Padre, porque ese evangelio fue esparcido en todo el mundo, Padre. Hoy podemos disfrutar, Padre, de todos esos beneficios que tú nos das, del conocimiento de la palabra, de contar con una Biblia, de tener libertad de culto en nuestro país, Padre. No permitas que nos desperdiciemos, Padre, permite que lo podamos usar de manera óptima, Padre. Y permite, Padre, que nosotros seamos también esforzados como ellos, Padre, para seguir dando las buenas nuevas de salvación a todas las personas que están cercanas a nosotros, Padre. Gracias te damos, Padre, en esta mañana por el mensaje, en el santo nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos.